Recuerden, chicos, cambiar su nombre en el Zoom para que sea más fácil interactuar con ustedes. Y si tienen alguna pregunta, duda, no tengan vergüenza, escriban en el chat o activen sus micrófonos. Recuerden que ninguna pregunta es tonta y este es el momento para sacarse todas las dudas. Esta es la segunda y última clase del contexto histórico y economía política, así que aprovechen que la profe está a disposición. Ahora sí, cuando quieras, Cele, podés arrancar. Bueno, ¿cómo están? Como dijo, siempre es bueno volver a repetirlo. Yo voy a estar con la cámara apagada por un tema de conexión, aunque estoy bastante complicada con el tema de internet, pero bueno, si se llega a cortar, veremos cómo me vuelvo a conectar. Volvemos a repetir y somos pesadas con el tema, pero porque entiendo que es un ámbito nuevo para la mayoría. Pregunten, chicos, si ustedes por ahí no se animan a escribirlo o piensan que es complicada su pregunta, levantan la mano, vamos hablando, pero sáquense las dudas porque para eso son estas clases. El otro día ya nos faltaba nada para terminar de desarrollar, pero como vi que hay algunos compañeros nuevos y también para que ustedes vuelvan a ver si se van acordando a medida que hablamos, vamos a hacer un repaso, pero súper flash, más que el otro día, de todo el contexto para llegar hasta la partecita mínima que nos faltó el otro día. ¿Desde dónde comienza su material o desde dónde tienen que entender? Bueno, tienen que comenzar por lo que es 1982. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, va a pasar, van a pasar un suceso histórico que es la Guerra de las Malvinas, que fue el principio del fin de lo que fue la dictadura militar. ¿Qué va a pasar en ese momento? Va a renunciar Leopoldo Galtieri, obviamente que ahí va a empezar a haber pujas militares por quién va a ser el sucesor de Galtieri, y quien es elegido es esta persona, Reinaldo Benito Vignone, que él afortunadamente lo que va a hacer es empezar con el camino a la democracia, porque va a dejar sin efecto las normas prohibitivas de la actividad política, es decir, se va a poder volver a ver todo lo que sea político que hasta el momento estaba prohibido y va a convocar a elecciones generales. Ustedes imagínense que luego de una dictadura militar, con todo lo que eso implica y más lo que implicó para Argentina, empezaron a haber muchísimos partidos políticos, la gente se empezó a involucrar, surgieron partidos políticos nuevos y se reavivaron o volvieron a aparecer otros que ya conocíamos. Entre esos, de uno, ellos no eran los dos, claro, no son los únicos dos partidos que se presentaron, sino que son los que más tuvieron como renombre en ese tiempo, que obtuvieron preponderancia. ¿De quién estamos hablando? De la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista. ¿Qué va a pasar? Van a tomar como formas de hacer, eh, de tomar o de enfrentar la campaña totalmente opuestas. Por un lado teníamos a Luder, que era el candidato por el Partido Justicialista, que él venía con una carga autoritaria de todos sus candidatos del gobierno de Isabel Martínez, eh, el anterior, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Él no va a querer confrontar con las Fuerzas Armadas. A ver, para que se entienda, ellos no decían que estaban a favor, no decían eso, pero tampoco decían que estaban en contra. Era como una postura más neutral. En cambio, por otro lado, íbamos a tener a Alfonsín, que él era todo lo contrario. Él hablaba directamente de las libertades individuales, de la ética, de la democracia como estilo de vida. Tenía como un discurso que tomaba directamente eso y era muy notorio que iba a ir en contra de lo que fue la dictadura militar. Entonces con esto llegamos a la primer presidencia de Alfonsín, que claramente ante este proceso, ante estas dos formas de tomar la política, claramente imagínense ustedes quién va a ganar, que fue en ese momento Alfonsín. Entonces llegamos a 1983 con eh, con lo que es su primera candidatura. Yo lo que quiero ver, no lo estoy viendo a ninguno de ustedes. Bueno, seguimos. Asume Alfonsín, bueno, él fija sus metas de gobierno,
fija sus metas de gobierno, habla de la ley de autonomía, que fue una ley dictada durante la dictadura militar, donde se autoperdonaban todos los militares por todo el proceso o todos los crímenes que pudieran haber cometido durante este proceso. Habla de la seguridad nacional, habla de la reforma del salario, habla también de los trabajadores y habla de los sindicatos, que vamos a ver cómo toma esto. Una de las políticas más importantes eh, que anuncia es con respecto a el proceso de la dictadura militar. ¿Cuál va a ser su postura? Y decíamos, él ya decía esto, de cierta manera lo dejaba entrever. Entonces, una de sus políticas anunciadas va a ser respecto a la investigación de los hechos ocurridos y el juzgamiento de los responsables. Como consecuencia de esto, también, bueno, por decreto va a declarar la necesidad de promover la persecución penal con relación a todos los hechos que ocurrieron durante la dictadura. También someter a juicio delitos de homicidio, privación ilegal de libertad y aplicación de tormentos de los detenidos a los integrantes de la Junta Militar. Y esto que también él lo anunciaba como una política, como una meta de la ley de amnistía, finalmente la deroga. ¿Qué es lo más importante respecto a esto? Bueno, hablábamos de que él iba a investigar y juzgar todos los hechos ocurridos. ¿Cómo lo hace? Bueno, dice el juzgamiento va a tener que llevarse a cabo por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Pero, paralelamente a esto, también va a enviar un proyecto donde ¿qué va a disponer este proyecto? Que las sentencias que son dictadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, recordemos, decíamos, era el Consejo de las Fuerzas Armadas integrado por militares, juzgando a militares. Pero estas sentencias, según lo que decía este proyecto, podían ser revisadas otra vez ya por un órgano que no tenía que ver, nada que ver con los militares, sino más bien con el Poder Judicial, que estamos hablando de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Capital Federal. O también podría revisar sentencias que se dictaron, o bien si no se estaba dictando ninguna sentencia, si estaban demorando mucho en el trámite, entonces la Cámara podía directamente ellos tratar la sentencia. ¿Qué va a pasar o qué podemos hablar de posturas tomadas por Alfonsín? Uno de ellos, bueno, tiene que ver con la obediencia debida. Él decía, a ver, está bien, vamos a juzgar a los militares, pero hay tres planos de responsabilidad. Está el de los jefes de los militares que habían dado las órdenes, los que dieron las órdenes, los que la ejecutaron, y otro tercero que eran los que habían cometido excesos. Ellos lo ponían como excesos aberrantes en su cumplimiento. Y claramente él decía, bueno, solamente tienen que ser juzgados los jefes de los militares que dieron esas órdenes y los oficiales que habían cometido excesos. ¿Por qué? Porque los habían ejecutado en realidad y estaban actuando con la obediencia debida que le debían a sus superiores. Con respecto a la investigación, se va a disponer la creación de una Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que es conocido como CONADEP. Este instituto tenía como objetivo, como función, bueno, investigar claramente, que él pueda tomar todas las denuncias respecto a esto, se pueda investigar, que pueda recolectar pruebas, que pueda también ver en caso de que estén describiendo pruebas, bueno, que también lo pueda denunciar ante la justicia. Y por último, tenía la obligación, no sé, pero son claros, de entregar un informe. Este informe fue entregado, es el informe que se llamó Nunca Más, Profe, buenas tardes. sí, de Cine. Sí, le quería avisar que se escucha un poco bajo, así entrecortado. Ay, se escucha entrecortado. Gracias por avisarme. No se entiende bien lo que dice. Está bien, hay prueba, hay prueba, hay prueba. Profe, tengo una pregunta, si me disculpa. Sí, sí, vamos a solucionar el tema del audio. ¿Ahí se me escucha mejor? Ahí se Ahí te se te escucha. Está escucha igual. perfecto, Sí, profe. ahora Listo, sí. listo, ahora sí.
Vio que en la fecha de creación del CONADEP, ahí en su PowerPoint figura el 15 de diciembre de 1983. Tenés razón, sí, esto es una Claro, y imagen que ahí, la descargué, sí. claro, porque en el material figura el 14 de diciembre y yo justo tuve esa confusión porque también había buscado y me figura el 15. Entonces, ¿qué sería lo correcto? ¿Estudiar directamente el material? Del material, Gracias, profe. no de nada. Em, bueno, nos quedamos acá. Si llegan a tener otro problema con el tema del audio, me avisan sin problema. Aclaro, estoy haciendo un repaso nomás de lo que hablamos el otro día, por eso estoy yendo como muy por arriba. Tómense también como una especie eh, de prueba a ustedes mismos. Si ustedes saben que sigue a lo que estoy diciendo y pueden completar la información, es porque van por re buen camino, porque quiere decir que ya saben todo, chicos. Em, Seguimos. ¿Qué va a pasar acá? ¿Se acuerda que decíamos que tenían que juzgarlo los militares? ¿Quiénes eran los militares que estamos hablando? Bueno, los integrantes del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Ellos se pronuncian finalmente. Se pronuncian porque la Cámara la estaba presionando a que se pronuncien. ¿Pero qué van a decir ellos? Bueno, ellos van a decir que estaba bien todas estas órdenes, ¿sí? Entonces lo va a declarar conforme a legalidad y por ende nadie podía objetar estas órdenes. Las órdenes y los actos, nada, estaba todo bien, era conforme a legalidad. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que se había entregado un proyecto donde la Cámara Federal se podía abocar al juzgamiento si la otra parte no se estaba ocupando o bien podía apelar o revisar la sentencia? Entonces la Cámara se aboca y en 1985 se va a iniciar el juicio oral y público a los miembros de la Junta Militares. Esto fue un proceso que se televisó, realmente las personas estaban muy atentas a esto, no se podía escuchar con sonido, salvo lo que fue la sentencia. ¿Qué pasaba? Obviamente los militares estaban totalmente en contra, decían que estos juicios eran intolerables, que era una maniobra de la izquierda política para debilitar a las Fuerzas Armadas. O sea, ellos lo notaban como un ataque en su contra, no como un juzgamiento a militares que tal vez hicieron algo mal, no, para nada. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? En octubre va a haber una serie de atentados y esto va a hacer que el presidente tenga que declarar por 60 días el estado de sitio. Liliana, tenés el micrófono prendido, no sé si querés hacer una pregunta. Bien, supongo que se olvidó. La sentencia se lee el 9 de diciembre, obviamente perpetua para Videla y Macera, ahora que escuchamos el video de ese día. Pero lo importante de destacar acá es que hay en la sentencia, se va a mandar a investigar a todos los responsables. Este primer juicio tenía un número de acusados minúsculo al lado de lo que realmente fue el proceso. Cuando se llevó a cabo el juicio, ¿qué pasó? Mediante los testimonios y las pruebas que se pudieron recolectar, las pocas pruebas que se pudieron recolectar, porque mucho se había destruido, se dieron cuenta o pudieron probar, más que se dieron cuenta, porque era algo que ya se sabía, que había muchísimos involucrados. Entonces la Corte dice que todo esto, todo este material que se recolectó, tenía que ser usado para juzgar o para empezar un juicio, ver a quién eh, podía enjuiciarse o debía en realidad por todos los hechos que ocurrieron. ¿Cuál fue la respuesta de esto? Bueno, por medio de instrucciones al fiscal general de las Fuerzas Armadas, se intentó disminuir o reducir la cantidad eh, de acusados que estaban mandando esta sentencia.
¿Cómo se intentó esto? Bueno, se hizo mediante una especie de interpretación donde decía que, bueno, que debían considerarse que los subordinados habían actuado con un error insalvable. ¿Te acuerdas que decíamos la otra clase? ¿Qué es un error insalvable? Es un término penal que en simples palabras quiere decir que la persona estaba equivocada, pero no sabía, no tenía idea de que estaba equivocada. Y en este caso, ¿sobre qué? Sobre la legitimidad. Es decir, la persona no sabía y no tenía forma de saber que esas órdenes no eran legítimas, que eso estaba mal, que era un delito. No tenían forma de saberlo. Entonces, ¿a cuál van a ser delitos? Solamente van a ser delito cuando la conducta de estas personas, de los subordinados, sean un exceso en el cumplimiento de las órdenes. Hasta acá vamos, yo sigo porque nadie me dice nada, si por ahí no se entendió algo o hay algo que quieran que tomemos, lo hablamos de nuevo. Está bien, profe, está todo bien. Gracias. Profe, Sí, Matías. yo te pregunté en el chat qué fue el estado de sitio. Bueno, estado de sitio es, a ver, ¿cómo le explico para que no sea tan complicado? Porque tampoco se enganche con estas cosas porque no es algo que le van a preguntar. Pero estado de sitio es algo que está incluido dentro de la Constitución, que lo que dice es que cuando esté en peligro el Estado, la democracia, cuando un país esté en peligro, se van a limitar ciertos derechos de las personas para seguridad del resto. Ahí entendido. Muchas gracias, profe. Son situaciones súper excepcionales, no son muy utilizadas, pero en este caso se podría decir que era justificado porque veníamos de una dictadura militar y había cierto peligro de que otra vez se vuelva a ver algún tipo de golpe. Entonces, se toman estas medidas donde se limitan algunos derechos para la protección de todo el país en este caso. Paralelamente, ¿qué va a hacer el Ejecutivo? Va a dictar. Liliana, Liliana, tenés prendida tu micrófono. Ahí está. Bueno, punto Hola, final. profe, buenas tardes. Ah, ¿querés hablar, Liliana? Sí, decime. Sí, no, le quería decir yo que, bueno, yo tengo 57 años, así que más o menos esa historia me la sé, porque Sí. yo la he vivido, digamos así, épocas de militares. Pero, o sea, se habló del estado de sitio, pero nunca se declaró el estado de sitio acá en Argentina, ¿no? ¿O hubo algún movimiento que no me puedo acordar? Sí, se declaró el estado de sitio. Sí, se había Justamente. declarado, ¿no? Sí, Sí, estaba en sí, duda en eso. sí, se declaró. Se declaró. Ujú. Justamente cuando hubo estos ataques, se declaró el estado de sitio en el tiempo que estuvo el juicio a las juntas militares. Exactamente, ahí está. Gracias, profe. De nada. Bueno, ¿qué va a pasar entonces paralelamente a todo esto? Se va a dictar la ley de punto final, que va a Profe, establecer, disculpe, sí, Catalina, una consulta. dime. ¿Estado de sitio es solamente cuando se refiere a lo que es militar? Por ejemplo, el tema de la pandemia no fue un estado de sitio donde la No, gente no podía salir y esas cosas, ¿no? No no, había limitaciones, digamos. eso es otro tema, porque ahí en Ah, realidad es un tema de salud. o sea, eso que, por ejemplo, cuando se inició recién la pandemia, que había policía por todos lados, que no te dejaban salir, eso no entra. No, Mm, ok, gracias, profe. punto final. Punto final, digo por la ley. No. ¿Qué establecía esto? La extinción de la acción penal. ¿Qué es la extinción de la acción penal? Es, en simples palabras, que se termina la posibilidad de iniciar algún tipo de acción legal, es decir, algún tipo de denuncia o de juicio de toda persona por su presunta participación en cualquier grado de los delitos. Entonces, a partir de la promulgación de esta ley, tenían 60 días. Y si en esos 60 días no había una citación
hecha por un tribunal competente, no estaban declarados rebeldes, prófugos, o no se haya dictado algún tipo de citación, entonces esta persona se extinguía la acción penal respecto a esas personas. ¿Qué va a pasar? Los tribunales van a suspender la feria y van a abocarse totalmente para que dentro de estos 60 días se pueda investigar todos estos hechos. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, más de 300 oficiales de alta y media graduación fueron procesados. Esto es lo que se conoce como Semana Santa de 1987. ¿Qué va a pasar dentro de estos procesados? Bueno, Ernesto Barreiro se va a negar a declarar y se va a refugiar en las instalaciones del tercer cuerpo eh, del cuartel. Ahí se produce lo que es el alzamiento del Campo de Mayo, bajo las órdenes de Coronel Aldo Rico. Acá vamos a hablar de los que son los carapintadas. ¿Qué buscaban los carapintadas? Ellos van a reclamar una solución pacífica, supuestamente pacífica, al tema de los juicios, la renovación de la cúpula militar y también van a pedir lo que era para ellos, acuérdense que para ellos todos estos juicios no eran justos, en realidad era solamente una campaña de desprestigio, entonces ellos querían que se cese con esta campaña. Y también, obviamente, ya que estamos, pedían la no sanción a los participantes de esta rebelión. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, Alfonsín va a tener una reunión con estas personas en donde no sabemos, nunca se supo si hubo un acuerdo o no, pero él va a salir al balcón y va a hacer saber a las personas que estaban realmente ahí, imagínense que se desarticuló un posible nuevo golpe militar, que va a anunciar que las personas Profe, disculpe, cambiaron su parecer. Sí, ¿puede repetir otra vez lo que reclamaban los carapintadas? sí, claro. Por favor. Ellos lo que reclamaban era una solución pacífica al tema de los juicios. Básicamente lo que estaban pidiendo era una amnistía general a todos. Pedían la renovación de la cúpula castrense, o sea, la cúpula militar, el cese de esta supuesta campaña de desprestigio, según ellos, y la no sanción a los participantes de la rebelión, de esta rebelión. Es decir, no solamente estaban pidiendo la amnistía de todas las personas que estaban siendo procesadas, de las que ya tenían sentencia, de las que estaban siendo procesadas, sino también de estos nuevos que podrían ser sancionados también por esta toma. Profe, ¿me escucha, profe? Creo que escucho a alguien que habla, se le escucha muy bajo, pero si alguien me habla. Sí, yo creo que los militares con esa condición de ponerse en contra del gobierno eran porque ellos se creían héroes, profesora. Totalmente. Ese era el motivo. Sí, totalmente. De hecho, su postura siempre fue la de que ellos habían salvado al país de una subversión. Siempre fue que ellos fueron los exitosos, que ellos fueron los vencedores, porque lograron desarticular esta especie de no sabemos qué, pero sí, totalmente, para ellos eran los héroes, ellos eran los que habían salvado, ellos eran los que habían hecho todo bien y habían tal vez cometido ciertos crímenes, pero estaban justificados por un bien mayor que era la patria. Pero Sí, sí, totalmente. profe, y Bueno, sobre todo porque ellos consideraban que los encuentros o los enfrentamientos entre militares y la guerrilla, eso era una guerra prácticamente. Y ellos se consideraban héroes porque lo habían suprimido o lo habían eliminado en parte. sí, totalmente. Es así. Bueno, él anuncia que estaba todo controlado, que las personas habían cesado su actitud de esta toma. Y bueno, y de acá sale la famosa frase, la casa está en orden. Que con lo que quiere decir con esto es que
se estaba evitando un nuevo golpe militar. Pero paralelamente a eso, va a dictar la ley de obediencia debida. ¿Se acuerdan que en un primer momento él ya había tomado esta postura y se mandó un proyecto de obediencia debida que finalmente no fue sancionada? Ahora sí se sanciona finalmente esta ley de obediencia debida. Bueno, esto. Uno de los temas relevantes de su, por ahí ya no a nivel de la democracia, pero sí a nivel económico, perdón, es su plan económico que comenzó con el Plan Austral. Recordemos esto, a él no se le entrega un país económicamente estable. Ya tenía sus problemas cuando le fue entregada la presidencia, pero con ciertas características. Durante el régimen militar, todas las fuerzas estaban concentrados en manos de grupos empresariales, lo que eran conocidos como la patria financiera. Lanza ciertas leyes, como la ley de reordenamiento sindical, que fue uno los eh, de sus planes o de sus metas de las que él había hablado, que a lo que apuntaba esta ley era a tratar de obtener sindicatos que sean democráticamente elegidos. Establecía a ver si contemplaba el voto secreto, directo y obligatorio de los trabajadores, se buscaba una representación de las minorías, la limitación de las reelecciones. Y bueno, y esta ley finalmente se aprobó. Con respecto a los sectores más vulnerables, también existía un plan, que es el Plan Alimentario Nacional. Se buscó también por medio de leyes la mejora de los sueldos de los trabajadores, que existan créditos blandos para el empresario mediano y pequeño, control estatal del crédito, del mercado, de los precios. ¿Qué quiere decir todo este paquetito de leyes que le estoy diciendo ahora? Tenían ciertas similitudes con lo que era el peronismo, de cierta manera. Fíjense que sus modelos de Estado implicaban también lo que era ayuda social. Uno de sus primeros planes es el Plan Austral. Teníamos ciertos problemas económicos. Bueno, ¿cuál fue la solución que se buscó? Se anuncia una economía de guerra y se anuncia o se presenta este Plan Austral. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un plan austral? Del Plan Austral, perdón. De un plan económico. Yo no sé si a mí, ¿ustedes me están escuchando y ven mi pantalla? Sí, se te Sí, escucha y se le se ve bien. escucha así. Ay, gracias, entonces a mí nomás se me cortó. ¿Qué se busca con el Plan Austral? Bueno, la eliminación del déficit fiscal, el congelamiento de precios, de tarifas y lo que es más importante es que se crea un signo monetario que va a ser justamente el austral. Este plan en realidad no es otra cosa que un ajuste económico, donde se buscaba una especie de beneficio a corto plazo para después poder hacer los cambios necesarios a largo plazo. Pero en realidad este plan no duró mucho porque el plan se comienza a deteriorar cuando, como consecuencia de las caídas de los precios, de la puja salarial, de un alza generalizado de precios, y se empiezan a ver los primeros huelgas generales organizadas por la CGT. ¿Qué va a pasar con el país? Bueno, el país empieza a entrar en una crisis. Recordemos que nosotros hablábamos de que mediante sus metas de gobierno se habló
de los sindicatos. Entonces, el gobierno no tenía mucho apoyo de los sindicatos, tampoco las corporaciones empresariales lo apoyaban, las Fuerzas Armadas claramente tampoco lo apoyaban, y tampoco tenía el apoyo de gran parte de la Iglesia Católica. Entonces esto claramente hizo que el plan económico no resulte. Y me preguntarán por qué, qué tiene que ver. Bueno, como lo hablamos en la otra clase, y esto se va a aplicar para todos los proyectos económicos, tanto históricos como los actuales. Para que un plan económico funcione, necesitamos la ayuda de primero, de los grupos que controlan el capital. Y en realidad acá el único apoyo que tenía el presidente eran del partido, de su propio partido, y de las personas que lo apoyaban, pero a la vez también para que las personas lo apoyen, ya nos estábamos olvidando de lo que era el tema de la democracia, todos necesitan que el presidente tenga resultados y que ellos puedan notarlo para seguir con ese apoyo que no se estaba viendo mucho, entonces también empieza a perder un poco de lo que es el apoyo de las personas. Por el otro lado teníamos a la renovación peronista. ¿Qué pasaba o qué estaban haciendo mientras los peronistas? Bueno, se modificaban totalmente, se estaban renovando, abandonaban el propósito de orquestar alianzas con los sectores militares, que en un primer momento fue lo que no lo llevó o lo que hizo que no puedan lograr su triunfo en las presidenciales que se disputó contra Alfonsín, y empezaban incluso a mostrar su apoyo a la institucionalidad democrática, a lo que estaba haciendo Alfonsín en ese momento respecto de la democracia. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a tener dos cosas. Primero, por un lado, Alfonsín, que su imagen se estaba deteriorando porque el plan austral empiezan a haber brotes inflacionarios, perdón. Acá vamos a tener el primer estallido inflacionario. También sublevaciones militares, vamos a tener dos, una en Corrientes, otra en Buenos Aires, lo que también hacía crecer el miedo de la sociedad de que otra vez haya un golpe de Estado. Es más, hay un asalto en un cuartel militar de La Tablada, también bajo el argumento supuestamente de evitar un golpe de Estado. Y ahí entonces el presidente, ¿qué hace? Va a tomar o va a intentar un nuevo plan económico, que es el Plan Primavera, que en realidad es un ajuste sobre el mismo plan austral, pero no tan violento con las personas. Digo, tan violento con las personas en el sentido económico. Pero ¿qué va a pasar nuevamente? Los organismos internacionales de crédito tenían que suministrar fondos, era lo que yo les hablaba y les decía, necesitamos, para que un plan económico funcione, necesitamos del apoyo de las empresas, de los sectores financieros preponderantes, porque son los que van a dar los créditos para que esto se pueda hacer. Y ahí va a aparecer Cavallo. ¿Qué va a decir Cavallo? Era una persona en ese momento, un economista, que tenía mucho peso. Y él lo que dice es, a ver, no le presten plata a este presidente para que lleve este nuevo plan, porque lo más probable es que el próximo presidente sea justicialista y él no les va a devolver la plata que ustedes están prestando. Entonces, ¿qué va a hacer? Las empresas reaccionan ante eso y efectivamente no apoyan este plan, y obviamente también nuevamente este plan económico va a fracasar. Profe, Seguido ¿Caballo de era esto, peronista? no, no lo era. Ahora vamos a llegar a eso. Dale, gracias. Sí. Em, ¿Qué va a pasar? Alfonsín decide irse antes del gobierno porque imagínense que el país a nivel global estaba muy convulsionado. No, económicamente estaba mal. Había peligro o había miedo respecto a estas sublevaciones, a estos levantamientos. Y a él obviamente no le alcanzaba el tiempo para tomar ninguna decisión. Entonces, ahí aparte de eso, va a ganar las elecciones Menem. Recuerden que después de Alfonsín sigue Menem. Y Menem también le dice, yo no te voy a ayudar con la transición. Entonces,
¿Cuál es la única opción que le quedaba? Bueno, dejar antes las presidencias. Asume Menem con una política totalmente contraria, se podría decir, que es la de las privatizaciones. Él, recuerden, Menem sí es un candidato que fue por el peronismo, por el justicialismo, en realidad es justicialista, pero empieza a ver como una cierta disparidad. ¿Por qué? Porque él asume con un, con un partido justicialista, con ciertas creencias, con ciertos principios, y en realidad lo que hace cuando asume es totalmente contrario. Desmantela el Estado protector, reformula todo lo que son sus estructuras, con todo lo que tenga que ver con los sindicatos y todo, que era de donde él había conseguido apoyo. Bueno, empieza como a separarse de eso y empieza en realidad a alinearse a las Fuerzas Armadas, a la iglesia, pacta con los círculos de los negocios, solicita un rol o solicita ayuda del poder imperial, y todo esto contrario a lo que es el justicialismo de cierta manera. De esta forma es lo que se empieza a ver una ruptura entre la tradición peronista y el menemismo. ¿Cómo él llevó a cabo todas sus reformas? Bueno, por medio de decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que se acorten los plazos, porque él en realidad, como nosotros creamos una ley por medio del Congreso, bueno, él lo hacía por medio del Ejecutivo, con medio de estos decretos de necesidad y urgencia. Como lo dice la palabra, son de necesidad y urgencia, pero él lo hizo como su forma de gobierno. De esta manera ya no necesitaba del Congreso para aplicar cualquier reestructuración que él necesite. También lo que va a hacer es lograr la renuncia del Procurador General, del Fiscal del Nacional de Investigaciones, y renuncia a 4 de los 5 miembros del Tribunal de Cuentas de la Nación, y él de todos estos vuelve a designar por decretos a lo que se podría decir sus amigos, o bueno, no sus amigos, pero personas que respondían a él. Entonces, de esta manera, todos los órganos de contralor que existían a su gobierno dejan de tener funciones. Existían, sí, pero al estar con personas que respondían a él, imagínense que no tenían ningún tipo de función o contralor real. Y esto se sumaba también a el tema de que el Congreso también lo pasábamos por alto al Congreso, entonces todas las fuerzas se van concentrando en él. Después vamos a ver que también Profe, disculpe, se escucha abajo otra vez. sí, Estaban ahí me diciendo di en el cuenta y chat. agarré el micrófono. Perdón. También vamos a ver, bueno, ya dijimos, el Congreso ya no lo necesitaba porque hacía todo por medio de decretos de necesidad y urgencia. Decíamos, todos los órganos de contralor de él los había designado a personas que respondían de él, o sea que en la función no tenía ningún tipo de función, nadie lo controlaba. Pero también, ¿qué nos faltaba? El Poder Judicial. Entonces, ¿qué va a proponer? Aumentar el número de ministros. Y también que ellos puedan desestimar sin límite los recursos de inconstitucionalidad. Decíamos el otro día, que es límite sin ningún tipo de justificación. Lo desestimo porque lo desestimo. Finalmente, se amplía la Corte y claramente son designados personas de su confianza, y después la Corte también empieza a funcionar a su favor o con lo que él decidía. ¿Qué va a pasar? Otro tema importante o relevante durante la presidencia de Menem fue el tema de los indultos. ¿Se acuerdan que ya teníamos la ley de punto final? Teníamos la ley de obediencia debida, pero había personas que ya habían sido procesadas. ¿Qué va a pasar con estas personas entonces? Se va a pedir el indulto. ¿Qué es el indulto? Es perdonarlo por todos sus Profe, delitos cuando ya fue procesado, sí. perdón, le interrumpo. Yo me confundo un poco cuando se habla o cuando leemos
Me confunde un poco lo que es ley de amnistía y ley de punto final. Sí, te explico. Muy buena pregunta. A ver, la ley de amnistía se daba para las personas. Nosotros dijimos primero se hace el juicio a las juntas militares y se dicta ya una sentencia para ciertas personas. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Sí. Ya existía, ya había una condena para estas personas. Pero por otro lado, hay otras personas que no, todavía no había sentencia, pero que se va a empezar a investigar. Entonces la ley de punto final no tiene nada que ver en realidad con estos que ya fueron procesados. Estos ya fueron procesados, ya estaban cumpliendo condena, ya estaban condenados. La ley de punto final es para las personas que todavía no habían sido procesadas, para que no se las investigue, directamente para que no se las investigue, para que no pasen por la justicia. Le daba 60 días para investigar o ver a quién más podían procesar y después de esos 60 días, listo, nadie más cometió delitos. Ah, y ahí es donde aparece que sacan esos 60 días un 24 de diciembre, que justo cae Navidad y hay feria. Claro, sí. Ah, Y esta gracias. ley de, sí, estos indultos van a ir para quién, para las personas que ya tenían condena. ¿Sí? Ah, Entonces, indultos para las personas que ya tenían condena y ley de punto final para las personas que todavía no habían sido investigadas. ¿Sí? sí, ok, ok. Gracias. Bueno, como decíamos, Menem lo que hizo fue agruparse o alinearse a las fuerzas militares y esto se pudo ver porque los mismos militares lo decían. Se daba a conocer de que él tuvo un acuerdo con ellos de designación como ministro de defensa y de jefe del ejército y bueno, y estos indultos. Estos indultos se dictan en 1990 y son indultados Rafael Videla, Eduardo Macera, entre otros, es decir, los más altos Disculpen, responsables. Sí, se le está escuchando bajo otra vez. ay, sí soy yo porque tengo el micrófono movido y me olvido y lo saco. Perdón, perdón. Em, este va a ser el alzamiento de 1990. ¿Qué pasa? Se indulta, sí, se indulta, pero a la vez también Menem tiene una política gubernamental de no volver a incorporar a las filas castresas, a las filas militares, y también que se elimine la oficialidad activa de los simpatizantes. Entonces, ¿qué pasa? Hay un nuevo alzamiento. Va a ser dirigido por el coronel Zainuddin y va a ser reprimida, una represión de 18 horas, o sea, fue un enfrentamiento real. Y lo que iban a buscar era que se, se designe como jefe de ministro este hombre o a alguien de su confianza, pero finalmente son reprimidos y a ellos no le queda otra, o sea, a los militares no le queda otra que aceptar al nuevo presidente democrático y bueno, y esto es el último enfrentamiento eh, de esta época. Hoy hablamos de la economía durante Alfonsín con sus dos planes, el Austral y el Primavera, y si hablamos durante Menem, claramente vamos a hablar de la convertibilidad y de Caballo. Caballo, ¿se acuerdan? Era una persona influente a nivel internacional, era una persona importante que tenía peso en lo que él decía y hacía. Y se caracterizaba por tener una economía neoliberal. ¿Qué es la economía neoliberal? Es una economía que se caracteriza por estar en contra de la intervención del Estado. ¿Sí? Ellos creen el libre comercio, la libertad de las personas de emprender, lo, de hacer lo que quieran sin tantas restricciones del Estado. Él va a aglutinar todas las áreas económicas y bueno, y finalmente sanciona la ley de convertibilidad, que es la ley conocida como el 1 al 1. Y claramente se elimina la unidad monetaria del austral.
¿Cuál va a ser uno de los efectos de esto? Uno de los efectos va a ser el ingreso de flujos de capitales del país, que en realidad no era solamente por esta economía, sino que nuestro país se beneficia de la economía general. Ahora vamos a hablar mejor igual de esto, pero se beneficia con un efecto que había a nivel internacional, que era que había bajado los intereses. Entonces todos los flujos de capitales venían al país porque veían este plan como viable. También, bueno, van a empezar a hacer una lucha abierta contra la evasión fiscal. Se va a reducir los gastos estatales. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a llegar a esta reducción? Con privatizaciones. O, bueno, el cierre de todas las empresas que tengan que ser del Estado. Es decir, ellos beneficiaban la parte privada. Se va a sancionar una ley de reforma del Estado. Se va a declarar en estado de emergencia por medio de esta ley a todo servicio público. Todos de lo que sea empresas del Estado, obras sociales del sector público, todo estaba en estado de emergencia. Y por medio de esto por esta razón, se iba a privatizar. ¿Cómo se iba a privatizar? Bueno, por medio de decisión del Poder Ejecutivo y aprobadas por ley del Congreso. Y a raíz de esto también se crea una comisión bicameral para el cumplimiento de todos los objetivos de esta ley. Se van a empezar a privatizar muchas empresas del Estado, pero sin ningún tipo de control o forma de ver si se estaban cumpliendo los derechos de los usuarios. Otro antecedente también de esta ley es el recorte de los beneficios de la seguridad social y de muchos beneficios de los trabajadores. Habíamos dicho, se autorizó el pago en vales de comida, se reglamentó que en realidad se limitió el derecho a huelga, entre otros, pero se realizaron muchas modificaciones en lo que es el derecho laboral con la argumentación de flexibilidad laboral. Bueno, los principales logros de la convertibilidad, hablamos hoy de aumento del Producto Bruto, eliminación de la inflación, aumento de los niveles de productividad. Esto vamos a pasarlo, esto también. Ahora si nos da tiempo volvemos a esto, pero acá vamos a tratar de llegar solamente a la partecita que nos faltó el otro día. Todo de Menem. Bueno, se logra la reducción de inflación, se reactiva el crédito, se le aumenta el consumo interno y del producto, y aparte tenía mucho apoyo del grupo de poder económico. Entonces Menem es reelecto. Pero ¿qué va a pasar? Va a empezar a aumentar la desocupación, que era el 18% de la población activa estaba en desocupación, que era como un nivel más alto de 1991 cuando se lanzó el plan de convertibilidad. ¿Por qué va a pasar esto? Bueno, cuando se lanza el primer plan de convertibilidad, hay que destacar que había una cierta estabilidad política dentro del país. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día de lo que es la importancia de esta estabilidad política para la economía y cómo desencadena uno en el otro? Porque claro, ¿qué buscan las empresas para poder invertir? Buscan, bueno, primero que sea rentable su inversión que ellos están haciendo, o sea, que sea rentable el lugar donde ellos están invirtiendo. Y por otro lado, que esto sea estable, ¿sí? Buscan lugares que le den confianza. Pero ¿qué va a pasar acá dentro del seno del justicialismo, del partido? Empieza a haber sospechas frente a Caballo. Empieza a haber presiones políticas que estaban directamente relacionadas para que Caballo renuncie. Porque se imaginan que para el justicialista, para el seno peronista, Caballo era como una imagen o tenía una economía de algo que estaba totalmente en contra de lo que ellos creían. Ellos eran más seguridad social,
el Estado paternalista, y en cambio acá teníamos a un ministro neoliberal que lo que quería eran las privatizaciones de todo, es decir, totalmente contrario. También va a empezar a haber disputas dentro del justicialismo. Recuerden que después de esta segunda reelección, perdón, de Menem, ya estaba en vigencia la Constitución, por donde se estaba reduciendo los años de presidencia. Entonces, se empiezan a pelear también dentro del partido para ver quién iba a suceder a Menem, porque nuevamente no podía ser reelecto. Entonces, a ver quién va a ser el próximo presidente o quién va a ser el candidato mejor a presidente por el justicialismo. Entonces empieza a haber estas disputas y también había un tema personal entre Menem y Caballo. Y empiezan a haber como una pelea entre ellos, se podría decir, por medio de indagatorias judiciales contra el equipo económico de Caballo. De hecho, se empieza a reducir su plantel o su equipo porque hay personas que terminan siendo procesados, pero a la vez Caballo también denunciaba en el Congreso la existencia de corrupción dentro del gobierno y en la magistratura. ¿Y qué va a pasar esto a nivel judicial? Se preguntarán ustedes. ¿Se acuerdan también que nosotros decíamos hoy, Menem estaba centralizando todos los poderes en él mismo? Y dentro de eso, la justicia también estaba actuando conforme a lo que él quería. Entonces, ¿qué pasaba? Todas las denuncias contra Cavallo, o contra su equipo, mejor dicho, iban súper rápido. Se procesaban, se investigaban todo. En cambio, las denuncias que iban contra alguien del gobierno de Menem se cajoneaban, pasaba tiempo, no sabía sentencia, no pasaba nada con respecto a eso. Acá es donde quedamos el otro día. ¿Cómo va a reaccionar el mercado? Claro, el mercado estaba a favor de Caballo, porque lo habían hecho como una garantía de que asegure la convertibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas, los grupos de poder que habían invertido, eran como la garantía de que se sostenga la convertibilidad, que ellos era al tipo de economía que habían apostado y por el que habían invertido, y veían a Caballo como una garantía. Entonces, sin Caballo, ellos sacaban su apoyo a la presidencia de Menem. ¿Qué va a hacer Caballo? Bueno, él va a reducir su posición mediática, hasta sacar el tema de su ambición presidencial, pero ya va a haber ciertas consecuencias a su popularidad. Había una especie de pelea dentro del justicialismo. Hoy preguntaban si Caballo era peronista. Y en realidad no sabría decirte si era peronista o justicialista en realidad, pero cuando él hablaba o acusaba al otro candidato, que en ese momento era Duhalde, de querer peronizar la economía. Y él lo decía así, peronizar la economía como algo malo, así que te diría que no es peronista. Pero, pero esa era su postura. Él era un ministro para un candidato peronista, pero a la vez, cuando lo atacaban, él justificaba los ataques de las otras personas y decía, están queriendo peronizar la economía, como que estaban queriendo ir en contra de la convertibilidad. ¿Qué va a pasar como una elección de mayo para Menem? Bueno, la elección de mayo es que los votos no son suficientes para lograr la legitimidad democrática, porque es más importante lograr imponerse sobre todas esas personas o esos grupos que tienen los recursos económicos. ¿Qué va a pasar? Va a haber una crisis recesiva, las disputas internas del justicialismo, la debilidad económica argentina en ese momento, el déficit, van a lograr que haya una inestabilidad, una incertidumbre. Entonces va a empezar a caer también la economía. Esto ya vamos a pasar a lo que es su último material, el último material que ustedes tienen, que tiene entre uno de sus párrafos, habla de la solidez de la Argentina ante crisis internacionales. Acá yo le hice una línea de tiempo muy, muy sencilla, pero yo creo que les va a ayudar tal vez a entender este material que ustedes tienen. Y vamos a empezar por 1994. ¿Qué va a pasar en
1994, recordemos que acá estábamos con el tema del plebiscito, de la reforma constitucional, pero a nivel económico, ¿qué pasaba? Vamos a tener el efecto tequila, está mal escrito, lo estoy viendo ahí. Es una crisis internacional que se desató en 1994 con la devaluación del peso mexicano que afectó de cierta manera a Argentina. Pero la Argentina empieza a construir su realidad mediante el liderazgo político. ¿Se acuerdan que hablábamos de Menem en ese momento? ¿Qué pasa con Argentina? La Argentina se va a empezar a transformar en una receptora privilegiada de inversiones extranjeras. Todas las series sucesivas de shocks financieros internacionales. Cuando hablamos de shocks extranjeros, pueden relacionarlo con lo que son crisis financieras o problemas financieros internacionales. ¿Qué va a pasar a partir de todo esto? Bueno, los mercados se van a ver obligados a ofrecer mayores garantías y condiciones de estabilidad de largo plazo para atraer capitales. Y esto es lo que yo le hablaba hoy, esto se vincula mucho con la solidez de sus instituciones fiscales y monetarias, es decir, con la solidez de los planes económicos, de cómo se va a continuar y las condiciones de gobernabilidad de cada estado. Recordemos que a nivel gobernabilidad estábamos muy bien, se había recuperado todo el institucionalismo. Por eso entonces, bueno, la convertibilidad era como el principal instrumento de Argentina, o sea, Argentina estaba sólido en ese sentido porque estábamos o tenía la garantía de Caballo que iba a seguir con este plan económico. Siempre por ahí van a escuchar, bueno, no sé si van a escuchar, pero siempre se habla de que la Argentina es un gran problema de la Argentina porque nosotros venimos con un justicialismo, con un peronismo, después un radicalismo y así, y ahora que tenemos a un libertario, y cada uno tiene su plan económico. Entonces la Argentina no tiene una estabilidad a largo plazo porque no sabemos el gobierno que viene qué tipo de economía va a tener. De esto está hablando cuando dice eso. Entonces, cuando pasa todo esto, todos los países se ven obligados a tener como una mayor garantía de convertibilidad, y acá Argentina estaba bien en eso. Teníamos a Caballo que se notaba y era como había una decisión de mantener la convertibilidad bajo todo costo y bajo todo lo que pase, igual se iba a mantener. Entonces Argentina estaba bien a ese nivel y empieza a ser como una especie de privilegiado de las inversiones extranjeras. Es decir, después del efecto tequila, Argentina se mantiene a pie firme, como dice Fotocopi. En 1996, bueno, nos pasamos a 1997. Argentina en realidad no sufre ninguna fuga de capitales, los depósitos se incrementan. Pero, ¿qué va a pasar a partir de 1997? Va a haber una devaluación forzada de Brasil y eso sí va a hacer que la recesión de Argentina se profundice. En 1998 vamos a tener otro shock financiero que es la moratoria unilateral rusa, donde Argentina es golpeada directamente. ¿Qué pasó en esta moratoria unilateral? Bueno, Moscú va a decidir no pagar la deuda pública doméstica, entonces va a hacer que todos los capitales se vayan para Estados Unidos. Y eso sí va a hacer que que la devaluación forzada de Brasil, más la moratoria unilateral de Rusia, sí golpea a Argentina. En 1999 vamos a ver el efecto tequila nuevamente. Donde la crisis financiera va a terminar, o sea, termina inmediatamente y el mundo empieza a crecer nuevamente, pero en el cambio, Argentina no logra recuperarse. Para el año 2000, ¿qué va a pasar? En realidad, a nivel internacional no hay recuperarse, pero Argentina, con independencia de todo lo que estaba pasando, de que a nivel internacional estaba bien la economía internacional, Argentina no se podía recuperar. Y empieza a haber una recesión, pero en forma acelerada. Es más, la Argentina fue el único de los países emergentes que no creció y además sufrió una contracción. Es más, en ese momento la intervención del FMI evitó que la Argentina entrara en una cesación de pagos. Para el año 2001,
se aumenta la tasa de riesgo, se toma una especie de medida económica para intentar reactivar la producción, pero no se puede, la tasa de riesgo aumenta. También empiezan a haber incidentes donde resultan personas muertas, gendarmes heridos. Empieza a haber otra vez una preocupación por la reaparición de organizaciones de lucha armada, pero a su vez también el sistema financiero está totalmente desregularizado, descentralizado, no hay ni supervisión de algún tipo de banco central. Entonces, ¿cómo va a operar el sistema? Bueno, como yo les había dicho hoy, los inversores van a buscar rentabilidad en préstamos e inversiones, pero también van a buscar que haya una seguridad de estas inversiones que ellos están haciendo. O sea, buscan un país que sea rentable y a la vez buscan que haya una seguridad de que esta rentabilidad se mantenga. No sé si me explico. Y acá a nivel A va a haber un crisis de confianza en el sistema financiero internacional, perdón, respecto a lo que es la Argentina y su posibilidad o su capacidad de tomar decisiones estratégicas. Entonces, la tasa de riesgo empezó a subir y la Argentina no creció y bueno, y esto fue lo que termina con la crisis del 2001. Esto es como un largo, muy corto pantallazo de cómo fue la economía, pero yo creo que se entiende. Nosotros con esto terminamos todo el material. Profe, le hago una pregunta. Sí, decime, Elia. Usted ahí en el PowerPoint que se posiciona en cada año de su línea de tiempo, esa cronológica que hizo, salen unas pantallitas con definiciones o aclaraciones que usted hizo. Eso nosotros también podemos hacer cuando accedemos al PowerPoint. Sí, totalmente, chicos. Totalmente, totalmente. Ah, Ustedes pueden acceder a todo. Yo ya le pasé el link de esto. sí, yo solamente que, disculpe mi ignorancia, no quería saber si posicionándome en la flechita yo también podía entrar y ver eso, Sí, esa definición. totalmente. Te posicionás y haces clic donde dice más y aparece. Y ahí sale. Ah, ok. Sí, Gracias. totalmente. Yo ahora lo que sí les voy a agregar a esto van a ser preguntas múltiple choice. ¿Sí? Ah, buenísimo. Que ustedes van a tener la posibilidad de presionar la respuesta correcta. Yo no se las agregué ahora porque ya tenían todos acceso y quiero que sea algo individual de cada uno. Pero ahora les voy a agregar, entre hoy y mañana, van a ver que acá al final de esto se les va a agregar preguntas múltiple choice. Esas preguntas no son preguntas de examen, aclaro eso, no es que yo sé o tengo el dato de que esta pregunta se va a tomar. Simplemente voy a hacerlo para que ustedes tengan como la posibilidad de practicar cómo podría ser un multiple choice. Bueno, profe, gracias. De nada. Nuevamente, voy a mirar rápidamente si hay alguna pregunta en el chat. Profe, se le escucha muy bajo. Ay, perdón. Una consulta, doctora. Sí, dime. Sí. En uno de los pregunteros pregunta justamente dónde fue el primer discurso de Alfonsín como presidente. Y según estaba leyendo, a las 10 de la mañana del 10 de diciembre de 1983, habla frente al Congreso. Pero en el preguntero dice, en las escalinatas del Congreso o en el Cabildo. También sabemos que a las 13 horas Alfonsín habla desde los balcones del Cabildo. ¿Cuál sería la respuesta, doctora? Disculpe. ¿Me podrías decir la pregunta y las opciones? Yo no tengo acceso al preguntero, así que...
necesitaría que si me puedes leer la pregunta, si la tenés a mano, y las opciones. Sí, dice la escalinata del Congreso, en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno o en el Cabildo. Es la opción, la última. Es en el Cabildo. Sí, te estoy escuchando mucho eco, pero sí. Listo. Veo que Perfecto, ya muy amable. no hay preguntas y las otras se respondieron entre ustedes. Si no hay más preguntas, nosotros terminamos con todo el material. Yo sobre el preguntero, si podrías responder, Wanda, si se los pasan. Bien. Sí, los pregunteros, si quieren mando de nuevo el link donde están todos los pregunteros. La semana que viene se va a estar actualizando, se van a sumar 3 más para que ustedes puedan seguir practicando y las clases también van a estar subidas. Los pregunteros una vez, les recuerdo igual, una vez que ustedes seleccionan las preguntas correctas, apretan enviar y después ver respuestas y ahí les marca la respuesta correcta y las incorrectas y cuántos puntos hicieron en total. Si tienen alguna duda, pregunten, no hay problema. Otra cosa, están preguntando qué es liberalismo y neoliberalismo. No se enloquezcan con eso porque van a ver, depende de dónde se posicionen o de qué estemos hablando. Para algunos va a ser lo mismo, otros van a decir que no es lo mismo, pero acá en esta fotocopia veo que se están usando como sinónimos, liberalismo y neoliberalismo. Varias veces, no tengo ahora ejemplos, pero vi que hablan como un presidente liberal, están hablando de lo mismo en este caso. Bueno, vuelvo a mandar, chicos, vuelvo a ponerme a disposición si ustedes por ahí algo no queda claro, lo que sea. Yo no tengo drama, no sé bien cuándo es la fecha de su práctico, pero por ahí si tenemos que hacer una clase extra de 5 minutos, no importa, de 1 hora, lo que sea que ustedes necesiten. Profe, del ponen en 31, contacto el 31. del 31 al 7 parece que tenemos clases que no sé si siguen siendo más clases de apoyo. Del 31 al 7 son las clases obligatorias, que ustedes tienen que ir para poder tener acceso al examen. El 8, sábado 8, tienen el examen nivelatorio. Esas clases son proporcionadas por la facultad, que también son así de apoyo, de repaso, que, bueno, ustedes ya van a estar más preparados para ir si tienen alguna pregunta o consulta para ir a encarar a los profes con esas preguntas, ¿sí? Pero ya van a tener todo este material, van a estar más que preparados, así que confío mucho en que les va a ir súper bien. Sí, bueno, por eso les digo, por ahí, si ustedes necesitan tomar otro tema, lo que sea, me avisan o si necesitan lo que sea, practicar, nos ponemos en contacto y tratamos. Veo que acá preguntan si el gobierno de Menem era liberal o radical. El gobierno de Menem era justicialista. El justicialismo, perdón, recordemos que está relacionado con el peronismo. Ellos tenían una economía neoliberal o liberal. El CONADEP fue promovido por el gobierno de Alfonsín. Perdón, estoy Una respondiendo algo que leí en el consulta. chat. Para Sí, las extensiones, las clases son por Zoom, las que son a partir de 29. Sí, ustedes tienen por Zoom. Bueno, gracias. bueno, en cuanto a ¿Alguna recomendaciones del estudio, esto que yo les paso y que les doy no es para que solamente ustedes estudien de acá, ¿sí? No esperen eso por ahí. Me decían, bueno, pongan en el Power los años y qué sé yo. Por ahí yo no pongo los años en el Power, salvo cuando hablamos de línea del tiempo, porque ustedes tienen eso en su material.
No se suelen preguntar mucho sobre fechas específicas, sí sobre cosas muy importantes como elecciones, eso sí, pero no es que van a decir qué día, a qué hora salió Alfonsín a dar su discurso, no van a hacer las preguntas tan así. Según la experiencia que yo tenga por ahí, Wanda les puede ayudar más sobre eso. Claro, porque al estudiar tanto también de tantas fechas y de tantas leyes, por ahí uno ya se confunde, no sabe qué ley es qué y eso por ahí es difícil. Por ahí lo más importante son las fechas de asunciones, de presidencias, y traten de, capaz es difícil, a mí me resulta complicado hoy en día acordarme, memorizarme de los números de las leyes, pero sí el nombre y diferenciar las leyes. Sí, totalmente. Pero no se enloquezcan tanto con eso, chicos. Traten de entender. Si ustedes me pudieran seguir en las clases con la cronología y de cómo pasó, porque la historia también es eso, es medio lógica nomás también de lo que pasa, una cosa desencadena a la otra. Fíjense, bueno, ¿qué pasa con las juntas militares? Perdón, con los juicios de las juntas militares. Bueno, ¿cuál es la consecuencia? Se enojan cierto sector de los militares. Y bueno, fíjense cómo desencadena una cosa a la otra, pero no se enloquezcan tanto con esto, traten nomás de entender cómo va la historia, cuál es la cronología. No los quiero aburrir más. Si no hay más preguntas, yo de igual manera vuelvo a poner mi número acá, porque si quieren mandarme algún mensajito, no tengo drama. Estoy un poco complicado con la señal, pero ya el domingo, lunes, me lo organizo con eso. Ahí les paso mi número por si me quieren preguntar. Gracias, profe. Nos vemos y muchos éxitos. Y nos vemos dentro de unos años cuando estén cursando las materias. Muchas gracias, Bueno, profe, por su exposición. Excelente las clases. Creo que los chicos quedaron más que conformes. Cualquier cosa estamos en contacto y gracias, chicos, por sumarse a las clases. Cualquier duda o Muchas consulta, gracias, profe. Muy excelente sus cualquier clases. cosa están en el grupo de WhatsApp. Si no están en el grupo de WhatsApp, me avisan y los agrego. Y eso, muchos éxitos, sigan estudiando y nos reencontramos en las clases de lógica que van a ser el 28 y el 30, que quedaron con la profe Guada. Y eso, cualquier cosita, comuníquense con nosotros, no hay problema. ok, gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.